Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, los conflictos sobre la mesa en estos momentos, poniendo el foco un día más en Israel, que prepara, como saben, una nueva ofensiva en Rafah. Está preparando también un plan para Egipto, para convencerle, bueno, pues que de alguna forma acojan allí a todos los refugiados de Rafah. Enseguida andamos en esta cuestión, también pendientes de las palabras de Donald Trump, que siguen levantando ampollas, sigue recibiendo respuestas, en este caso por parte de Scholz y por parte de muchos aliados de la OTAN. Miraremos un día más al conflicto en Ucrania, ojo porque enseguida les contamos una última hora con Rusia, que está abandonando la OSCE, directamente va a suspender en este caso todas sus actividades en este organismo. Enseguida les contamos esta noticia y miramos, como decíamos, al conflicto en Ucrania con Avdiivka cada vez más cerca de Rusia. Las propias tropas ucranianas están reconociendo pues que no pueden sostener más la situación en esta ciudad y además, por supuesto, miraremos a la alerta de los bálticos con Rusia, que en las últimas horas les ha acusado, bueno, pues de socavar, en este caso, la historia. Dice que están yendo contra la historia y ha emitido órdenes de busca y captura contra la primera ministra de Estonia, en este caso contra Kaja Kallas, y también con un ministro de Cultura lituano. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos repasando un poquito la actualidad. En concreto, empezamos mirando Israel. Las fuerzas de defensa se están preparando para realizar más incursiones para rescatar a rehenes y eliminar objetivos de alto valor, mientras buscan entrar en una fase nueva y más quirúrgica de la guerra en Gaza. El teniente coronel Richard Hedge ha dicho que cualquiera que amenace a Israel está a punto de atacar o vaya a atacar. Dice que van a ir detrás de él donde sea necesario, incluso en el futuro. Dice además que van a ir, aunque sea en la frontera libanesa o en cualquier lugar de Gaza. Mirando a Israel les contamos el último plan. Ha elaborado un plan de evacuación de civiles a lo largo de la costa de la Franja de Gaza, es lo que está informando The Wall Street Journal. Dice además que ya se lo ha presentado Egipto en los últimos días. Este plan prevé 15 sitios con 25.000 tiendas de campaña, cada uno en toda Gaza, desde el extremo sur de la ciudad de Gaza hasta el área de Al-Mawasi, al norte de Rafah, una ciudad situada en la frontera entre Gaza y Egipto, que es precisamente el objetivo de la próxima ofensiva de las FDI, según los propios líderes israelíes. Miramos a todas estas cuestiones, pero miramos también a las palabras de Donald Trump. Sigue obteniendo respuestas por parte de aliados de la OTAN y en concreto ahora por parte de Olaf Scholz. Ha dicho este lunes que cualquier relativización de la cláusula de defensa mutua de la OTAN es peligrosa y que solo beneficia a Rusia. Apuntaba esto después de los comentarios del expresidente Donald Trump, que cuestionaban la disposición clave de la alianza. Trump provocó indignación entre los socios occidentales durante el fin de semana, después de sugerir que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no estén gastando lo suficiente en materia de defensa. Enseguida analizaremos esto de la mano de los mejores expertos, pero como decíamos, vamos con una última hora. Hablamos del Parlamento ruso, que ha dado el primer paso para suspender la participación de su país en la organización multilateral que vela por la paz en el viejo continente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es decir, la OSCE. La Duma estatal, la Cámara Baja, ha concedido su plácet este martes, aunque la decisión final va a ser formalizada de forma simultánea en el Consejo de la Federación, la Cámara Alta, el próximo 21 de febrero. Dicen, hoy declaramos por primera vez nuestra posición en público para que sea conocida en los parlamentos de los países de la OSCE, es lo que ha manifestado el jefe del Comité de la Duma para Asuntos Internacionales y candidato a las elecciones presidenciales rusas, Leonid Slutsky. Moscú no abandona definitivamente el organismo, pero congela su participación por las críticas recibidas, como ya ha hecho en otras plataformas y tratados internacionales. Dicen, es hora de decir adiós a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, lo que ha subrayado por su parte el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, a la vez que ha lamentado que Rusia financiase este organismo. Dice, bailan al son de Washington, es lo que aseguraba este alto cargo. La OSCE, dice, está tan politizada como el Consejo de Europa, hablan de democracia, pero ellos mismos no siguen ningún procedimiento, regla o principio. Pendientes de esto, de las consecuencias también que pueda tener esta decisión por parte de Rusia, miramos a los bálticos, en concreto Estonia, que dice que Rusia se está preparando para una confrontación militar con Occidente en la próxima década y que podría ser disuadida por un contradesarrollo de fuerzas armadas. Es lo que ha apuntado este martes el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia. Un número creciente de funcionarios occidentales, como les venimos contando, han advertido durante las últimas semanas y meses sobre una amenaza militar de Rusia a los países del flanco oriental de la OTAN y han pedido a Europa que se prepare rearmándose. El jefe del Servicio de Inteligencia de Estonia dice que la operación se basó en los planes rusos de duplicar el número de fuerzas estacionadas a lo largo de su frontera con Finlandia, miembros de la OTAN, y los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia. Precisamente, todos estos países son, desde luego, noticia en las últimas horas. Sobre todo, empezamos mirando a Estonia. Es que Rusia ha declarado en busca y captura a su primera ministra, Kaja Kallas, según se desprende de la base de datos del Ministerio
del Interior. De momento están justificando la emisión de esta orden contra un alto funcionario en activo de un país extranjero, en concreto de Kalás, que es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Ojo, porque Kalás no ha sido la única. En concreto, también ha declarado en busca y captura en su territorio al ministro de Cultura de Lituania. Es lo que se desprende, igual, de la base de datos del Ministerio del Interior de Rusia. El motivo de esta orden es la destrucción o daños causados a monumentos dedicados a los soldados soviéticos en el país báltico. Es lo que informaban hoy fuentes de las fuerzas de seguridad rusas a la agencia TASS, según replicaba también la agencia EF, alarma en los Bálticos y también en Avdiivka. Terminamos contándoles que se están librando batallas por la ciudad y sus alrededores. Las fuerzas rusas están intentando cortar las líneas de suministro de Ucrania y tienen ventaja en fuerzas. Ojo, porque lo afirma un portavoz ucraniano que explica que las tropas rusas están intentando capturar Avdiivka antes de las elecciones presidenciales en Rusia en marzo y que están empleando todos los medios posibles. Dice, tienen superioridad aérea, lo que significa que no podemos prevenir ataques aéreos o bombardeos de la ciudad o de nuestras posiciones. Dice además que tienen un contingente masivo de personal y que están constantemente experimentando con diferentes grupos y utilizando vehículos blindados. Dice, este portavoz tiene una misión y están intentando cumplirla por todos los medios necesarios. Precisamente hay brigadas ucranianas que están luchando en esta región, en el frente de Avdiivka, que admiten que no tienen la capacidad de retener la ciudad por sí sola ante el constante asalto de las fuerzas rusas. Dicen que necesitan refuerzos, es lo que apuntaba hoy un portavoz militar. Según la agencia EFE, dice, nos faltan capacidades suficientes para mantener el control de la ciudad, pero están llegando refuerzos y dependemos de unidades amigas. Pendientes de todas estas cuestiones, como ven, muchos temas encima de la mesa, muchos temas que debatir, como siempre, de la mano de los mejores analistas. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Un placer, buenas tardes. Tenemos también a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Un placer. Y saludamos también a Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Hola, muchas gracias. Muy encantado de estar con ustedes. Un placer, Guillermo. Si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio, a Israel, la nueva ofensiva en Rafah y sobre todo la presión internacional que, bueno, no hace más que aumentar. El propio Biden decía en las últimas horas que Netanyahu era un imbécil, básicamente, para que nos hagamos una idea de cómo está la tensión y sobre todo la presión internacional. Ya hasta Biden parece que le está fallando en este caso, Netanyahu. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía la situación en Oriente Medio, la presión internacional sobre Israel, más allá de esta ofensiva que está empezando en Rafah, como decimos, parece que la presión internacional, lejos de cesar, está pues, cada vez aumentando más, pero a Israel, a Netanyahu, parece que le da lo mismo. Sí, la comunidad internacional ha estado presionando estas semanas para conseguir una pausa en la guerra y una liberación de los rehenes. Sin embargo, se lleva diciendo que siempre se está a punto de llegar a un acuerdo, pero en última instancia hay que tener en cuenta que estos tipos de acuerdos al final van a tener que pasar el filtro de Netanyahu y también de la línea dura de Hamas. Por tanto, es bastante difícil que algún tipo de acuerdo que sea de alto el fuego vaya a implicar, por un lado, el cese de las hostilidades y que realmente se pueda llegar a haber un intercambio de prisioneros, porque aquí, más allá del intercambio, de la liberación de rehenes, ¿no? Porque también se está diciendo que Hamas tiene que liberar a estos rehenes a cambio de la liberación de muchos prisioneros palestinos, es que en realidad es una cuestión secundaria. Aquí lo principal es quién va a ganar o quién va a perder la guerra en Gaza. De ahí que, aunque se estaba diciendo, o se lleva diciendo desde hace semanas, que a punto un acuerdo para liberar rehenes, intercambiar prisioneros, etcétera, la cuestión de fondo es si va a ganar la guerra Israel o si la gana Hamas. ¿Esto qué significa? Si una vez se llega a un alto el fuego, las tropas de Israel permanecen en Gaza o si se retiran. Es decir, las exigencias que estaba haciendo Hamas a Netanyahu era que después de las diferentes fases de liberaciones y de alto el fuego, pues varias semanas más después tendría que implicar una retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Esto significaría una victoria para Hamas, una victoria política, porque significaría que los objetivos militares de Israel, que es eliminar a Hamas de la Franja de Gaza, no se habrían conseguido y sería una victoria política a un coste humano inmenso, ¿no?, para la población de Gaza, pero desde luego sería una derrota militar para Israel. Y viceversa, si se llega a un acuerdo de liberación de rehenes, de prisioneros, etcétera,
que signifique la presencia indefinida de las fuerzas israelíes en Gaza, pues implicaría probablemente una derrota de Hamás, ¿no? Porque también eso significaría que la cúpula de Hamás y muchos de sus miembros tendrían que retirarse de Gaza, ¿no? Que es lo que está exigiendo también Netanyahu, es decir, como lo que hicieron con la OLP en el Líbano en el año 82, no matarlos a la cúpula, sino que los que están en Gaza que se vayan fuera a Egipto, a algún otro lugar, ¿no? Por tanto, es decir, aquí lo que se está discutiendo es eso, más allá de estos acuerdos, y de ahí que las condiciones que le imponga, que exigen, ¿no? Hamás y Yihad Islámica, pues para Netanyahu y para buena parte de la opinión pública israelí son inasumibles, ¿no? Bueno, pues pendientes de esto, Ezequiel, quiero saber también tu opinión sobre este conflicto, que lejos de ir a menos, parece que cada vez va más. Netanyahu, como decía, a pesar de toda la presión, a pesar de que el propio Biden, por lo menos de momento, solo en privado, pues no entiende esta situación y está presionando, pero pues a Netanyahu le da igual y cada vez la ofensiva es mayor, ¿no? Ahora encima, pues fijándose en Rafah, que es donde se han desplazado todos los palestinos. Sí, recordemos que la ciudad de Rafah aparece ubicada en el sur de la Franja de Gaza y hasta el momento representaba el único espacio más o menos seguro para el 1,5 millones de refugiados gazatíes como producto de los bombardeos israelíes. Aparentemente, este último bombardeo con decenas de muertos habría respondido a la operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas israelíes para la liberación de 2 rehenes. Habrían perpetrado este bombardeo como un bombardeo distractivo, de manera que mientras por un lado aparecían las bombas y aparecían los muertos civiles, los niños muertos, por otro lado, también en la misma ciudad, las Fuerzas Armadas israelíes podían realizar una operación militar para la liberación de 2 rehenes. ¿Cómo contextualizar esto de la liberación de los rehenes y la cantidad de víctimas? Bueno, hasta ahora, estas las cifras. Las Fuerzas Armadas israelíes generaron 3 rescates, ¿sí? Pudieron contabilizar 3 personas rescatadas, estas últimas 2 ayer a la noche, por cierto, de nacionalidad argentina también, junto a una soldado israelí hace algún tiempo, hace ya, si no recuerdo mal, hace ya varias semanas. 3 rescatados por las Fuerzas Armadas israelíes, 3 muertos por las Fuerzas Armadas israelíes, 3 rehenes muertos, aparentemente o al menos oficialmente por error, ametrallados por las Fuerzas Armadas israelíes, aunque muchos críticos en Israel presentan la muerte de estos soldados capturados, luego escapados, y en el momento de la entrega, aunque aparecían con una bandera blanca en sus manos, bueno, fueron ametrallados por las Fuerzas Armadas israelíes. Muchos lo presentan como un caso de directiva Aníbal, pero bueno, oficialmente un error. Pero entonces, 3 liberados y 3 asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes. Después, 27 muertos de los capturados por Hamás en poder de Hamás, según Israel, por el asesinato a manos de Hamás y según Hamás por los bombardeos, como producto de los propios bombardeos. Y considerando la intensidad de los bombardeos, esta última versión aparece más plausible, que los criminales bombardeos indiscriminados sobre Gaza hayan determinado la muerte de 27 de los capturados por Hamás. Junto a esto, luego 105 secuestrados, intercambiados como producto de un acuerdo, y 4 liberados unilateralmente por Hamás por razones humanitarias en el inicio del conflicto. Esa es la cifra, entonces. Y supuestamente la liberación de los rehenes en vida representa uno de los objetivos. Esas son las cifras. Hasta ahora 3 rescatados, otros 3 asesinados por las propias Fuerzas Armadas israelíes, 27 muertos casi seguro por los bombardeos,
y 109 liberados por Hamás, 105 de ellos en el marco de los acuerdos de intercambio por prisioneros palestinos. Las cifras aparecen claras. ¿Qué rumbo debería cometer Israel si efectivamente quisiese la liberación con vida de los secuestrados? Naturalmente, el intercambio de rehenes, y de hecho Hamás presentó como propuesta de acuerdo la liberación de todos los rehenes aún mantenidos en captividad a cambio de los 5.200 palestinos prisioneros, 170 de ellos, si no recuerdo mal, menores de edad, y naturalmente el retiro posterior al final de las operaciones militares de Israel, el retiro de la franja de Gaza. Las cifras aparecen claras. Evidentemente la política de Netanyahu no responde a la liberación de los capturados tras los atentados, tras los ataques de Hamás. Por el contrario, responden al objetivo de la desaparición de la posibilidad de la solución de los dos estados. Recordemos una vez más, es el punto hecho por muchos analistas críticos israelíes respecto a que el gobierno de Netanyahu patrocinó a Hamás, maximizó su influencia con el objetivo precisamente de generar el debilitamiento de la oposición palestina considerada democrática dentro de Fatah, del partido de la agrupación política Fatah, y como excusa, como forma de generar un monstruo para después poder responder a cualquier atentado, cualquier provocación, y de esa manera que desaparezca la posibilidad de un Estado palestino en convivencia pacífica con el Estado israelí. Así que esa es la situación, y ahora la novedad, básicamente, estos ataques en Fatah, el último reducto para no de paz, pero sí por lo menos cierta seguridad hasta hace poco tiempo para el 1,5 millón de refugiados palestinos transferidos a esa zona después de los bombardeos indiscriminados en todo el territorio, y un nuevo bombardeo con el objetivo de la distracción para la liberación de 2 personas frente a las cifras recién reseñadas. ¿Sí? Esa es la situación. Suficiente de alguna manera con realizar un recuento de estos valores para determinar la crueldad y el cinismo del gobierno de Netanyahu. Bueno, pues Eduardo, quiero saber también cómo ves tú esta situación, y además teniendo en cuenta una de las noticias que comentábamos al inicio de este programa, que Israel ha presentado un plan para Egipto para que acoja a estos refugiados. No sé cómo ves esta situación, que tampoco parece nada fácil. Egipto viene negándose ya desde hace bastante tiempo. Sí, Eduardo, te preguntaba, perdona. Sí, me parece que estás silenciado, un segundito. A ver. No conseguimos escucharte, Eduardo. Bueno, pues de momento no conseguimos recuperar a Eduardo. Guillermo, si te parece, vamos de nuevo contigo. Quiero preguntarte por esta situación y también, bueno, esta solución que quiere implementar Israel, que quiere de alguna forma pues que Egipto sea la que se quede con estos refugiados, y ha presentado un plan, según apunta Wall Street Journal. Sí, la clave de la próxima operación militar de Israel en el sur de Gaza tiene que ver con lo que estaba comentando antes sobre quién va a ganar o quién va a perder la guerra en Gaza, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata de las guerras es ganar o perder, para llegar a una situación en la que Israel esté en una posición de dominio respecto a Hamás, Yihad Islámica y la población también de Gaza, es evitar que una vez acaben las hostilidades, ¿no? La guerra acabe, sea con victoria o con derrota militar de uno u otro bando, es que no vuelva a pasar lo que ha sucedido desde que Israel se retiró del sur, se retiró de Gaza, ¿no? Que hubieron guerras desde
Israel se retiró en el año 2005-2006. La primera guerra importante ocurrió con plomo fundido en el año 2009 y desde entonces ha habido un ciclo constante de guerritas entre Hamas, otros grupos palestinos dentro de Gaza. Además de Yihad Islámica también está el Frente Popular para la Liberación de Palestina y otros grupúsculos, e Israel, ¿no? Entonces Israel, digamos que cortaba la hierba, ¿no? Y pasaba un tiempo, unos meses, unos años, pues la hierba volvía a crecer, volvían a tener armamento estos grupos, volvían a atacar a Israel, y ese toma y daca pues estuvo. Israel creía que podía controlar ese toma y daca, ¿no? Mantener cierta disuasión sin que hubiese un desequilibrio estratégico que animara a un gran ataque por parte de estas facciones. Eso se demostró un fracaso absoluto, gigantesco, estratégico, de evaluación estratégica el 7 de octubre del 23, ¿no? Y para evitar que una vez se gane o incluso se pierde, es decir, incluso aunque no consigan eliminar militarmente a Hamas y no sea una victoria rotunda militar sobre el campo de batalla de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, si logran cortar las líneas de comunicaciones de Gaza con Egipto, probablemente ya no vayan a tener ningún problema de seguridad grave en el futuro. Porque buena parte no, todo el armamento que conseguía fabricar Hamas en la Franja de Gaza, porque muchos no era importado, sino que lo fabricaban en la propia Franja de Gaza, era con insumos que venían de contrabando por Egipto. Si toman el paso de Rafah y todo el sur de la Franja de Gaza, y ahí las Fuerzas de Defensa de Israel ponen un gran muro defensivo para evitar ese contrabando, porque ya solamente quedaría la vía aérea y la vía marítima, que la controla casi absolutamente las Fuerzas de Defensa de Israel, pues entonces, más allá de lo que ocurra en el campo de batalla, sencillamente las fuerzas de Hamas pues se quedarían sin suministros, y aunque todavía quedaran miles de miembros de Hamas habitando dentro de la Franja de Gaza, ¿no? Confundidos con la población, sin poder identificarlos a todos, pues no tendrían armamento, no tendrían cohetes con los que ser una gran amenaza de seguridad de Israel, ¿no? Y de ahí que Netanyahu haya estado, digamos, dando, vamos a ver, no haciendo un acuerdo de prisioneros ni de rehenes, sino poniendo excusas para dar tiempo a hacer esa operación en la franja al sur de la Franja de Gaza, tomar Rafah, el corredor Filadelfia, y después, una vez hace esa operación y todos los refugiados y desplazados internos que están en Rafah, pues la cuestión es si se van a Egipto. Egipto ha dicho que no. Estados Unidos tampoco ha apoyado que se vayan a Egipto, porque eso además podría desestabilizar a Egipto en el largo plazo. Pues de ahí la nueva propuesta filtrada por el Wall Street Journal de que esa población pues se pongan 15 campamentos para cientos de miles a casi 1 millón de personas dentro de la Franja de Gaza. Y más allá de que maten o no maten a todos los batallones de Hamas que están en Rafah, al tomar el corredor Filadelfia y el corredor y el paso de Rafah, pues ya no van a poder abastecerse, ¿no? Lo cual ya sería un jaque mate desde un punto de vista de capacidades militares para Hamas, pase lo que pase, una vez tomen ese corredor. Bueno, pues pendientes de Hamas, de los avances, de los ataques que están teniendo lugar en Rafah. Eduardo, a ver si hemos conseguido recuperarte ya. A ver si nos escuchas. Bueno, me parece que no hemos recuperado de momento. Eduardo, lo intentaremos ahora en la publicidad de Ezequiel. Voy contigo, si te parece, hablamos sobre las palabras de Donald Trump, que parece que han desatado las alarmas, las aletas en la OTAN, palabras de Stoltenberg, también en este caso de Olaf Scholz, prácticamente todos los países occidentales contestando a Donald Trump, que decía una cosa bastante lógica, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta lo que contábamos esta mañana en Voces Televisión, que solo el 35% de los aliados de la OTAN está cumpliendo con este objetivo del 2% en defensa. Sí, en ese sentido sus palabras bastante lógicas, pero aquí lo importante de la situación aparece en el error estratégico de los países de la OTAN por fuera de los Estados Unidos respecto a su posicionamiento actual y en particular de los países europeos. Nosotros lo vaticinamos tiempo atrás, la posibilidad de un retorno de Trump al gobierno aparecía como algo probable, hoy aparece como algo muy probable, con lo cual comienza la pregunta respecto al futuro de Europa en el marco de la guerra de Ucrania,
porque los países europeos de la OTAN determinaron participar en la guerra en Ucrania sin vuelta atrás, sin siquiera el establecimiento de negociaciones serias. De hecho, recordemos que fueron desactivadas las negociaciones en curso y prácticamente selladas entre Ucrania y Rusia por orden de Estados Unidos y de Reino Unido a través de Boris Johnson, con la idea de una resolución exclusivamente militar. Bueno, hoy aparecemos al borde del regreso de Trump a Estados Unidos, de la salida de Estados Unidos de la guerra en Ucrania y quizás incluso de la salida de Estados Unidos de la OTAN. ¿Y quién aparece entonces con el muerto sobre sus espaldas? Y lo de muerto, la expresión de muerto hoy día realmente genera sentido, porque Ucrania va a parecer derrotada militarmente, destruida en cuanto a su integridad territorial, con su población diezmada profundamente, su economía también completamente rota. Bueno, ¿quién va a aparecer a cargo de eso? Europa. Para colmo, Europa ni siquiera generó durante décadas las infraestructuras y las políticas necesarias para una política securitaria propia, sino que aparecía supeditada tontamente a los Estados Unidos, y esto determinó la situación actual, que ahora de repente una declaración como esta de Trump genere alarmas, y la genere con razón, porque Europa parece metida hasta la coronilla en esta situación y probablemente Trump abandone el conflicto en Ucrania de manera definitiva de aquí a poco. Conflicto, por cierto, en parte ya abandonado por Estados Unidos en cuanto al apoyo, porque ya no despachan $1 más desde hace bastante tiempo como producto de la decisión de los congresistas republicanos en el Congreso estadounidense. Pues, quiero conocer más opiniones sobre las palabras de Donald Trump, también los avisos por parte de la OTAN, las alarmas que se están desatando. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Servicio al cliente, ¿cómo le ayudo? Disculpe, no puedo entrar en mi cuenta de trading. ¿Me puede ayudar? Voy a ver si puedo. ¿Me daría un momento? Deja de llamar. Ya he pasado página, así que no me llames más. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades. Broker online desde 2001. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos... Ya estamos de vuelta en Ojos Televisión, de vuelta en Todo es Geopolítica. Seguimos analizando las palabras de Donald Trump, las ampollas que han levantado en la OTAN y las declaraciones, las reacciones por parte de muchos de sus aliados occidentales. Guillermo, quiero conocer también tu opinión, más allá de las formas de Donald Trump, del fondo de las mismas, si tiene cierta razón con lo que dice en cuanto al gasto en defensa de muchos de los aliados de la OTAN. Tiene razón en una parte y no tiene razón en varias otras partes, ¿no? Lo que tiene razón es que es verdad que los países europeos de la OTAN, muchos de ellos están por debajo del límite del 2%, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, dijo una cosa que no era verdad, que era que desde que él dejó la presidencia y llegó Biden, pues los países europeos no habían incrementado su gasto militar, ¿no? Como que Biden no era suficientemente duro, no metía presión y que él sí es un buen negociador, ¿no? Y por tanto presionaba a los aliados. Eso es mentira, ¿no? Básicamente por la guerra de Ucrania y antes de la guerra de Ucrania los países europeos estaban incrementando progresivamente el gasto en defensa, ¿no? Esto básicamente porque más allá de lo que diga un presidente americano, los países europeos responden a las amenazas de seguridad y las amenazas de seguridad por parte de Rusia son crecientes, especialmente desde que invadió Crimea en el año 2014, ¿no? Y también fomentó la secesión de Donetsk, ¿no? De Donetsk y Lugansk. Por tanto, es decir, no es verdad esa parte de lo que decía Trump. También ocultó que los países aliados de la OTAN han puesto inmensos recursos a disposición de Estados Unidos para librar sus guerras en Afganistán. En Irak, los países europeos pues hacen un papel fundamental y han dado muchísimas tropas cuando lo ocupó militarmente en el 2003 hasta que se retiró en el 2008-2009. Actualmente, por ejemplo, España tiene casi unos 500 tropas en Irak, tanto formando a las Fuerzas Armadas iraquíes que luchan contra el ISIS, como unos 200, casi 300 soldados que luchan directamente contra el ISIS junto al ejército americano. Y es decir, las ayudas que dan los países europeos, más allá del gasto en defensa, para apuntalar o apoyar la hegemonía militar estadounidense, pues supera lo que, es decir, más allá de que se alcance o no el 2%. Después otra cuestión es que Trump no puede retirar a Estados Unidos de la OTAN. Ya hace un año aproximadamente, no recuerdo ahora, las cámaras en el Congreso, ¿no? Dictaminaron que para que Estados Unidos se retirara de la OTAN hacía falta el 75% de los congresistas, ¿no? Por tanto, es decir, hay una minoría de bloqueo. Más allá de que casi todo el Partido Republicano votara, que no va a ser el caso, votase a favor de retirar a Estados Unidos de la OTAN por una iniciativa que pueda tener Trump, se va a encontrar con todo el Partido Demócrata y además buena parte del Partido Republicano no piensa como Trump a ese respecto. Por tanto, no puede retirar a las Fuerzas Armadas
es decir, ni Estados Unidos, de sus compromisos. Y después muchas de las políticas que puede adoptar la presidencia tienen que pasar el checks and balance de las dos cámaras legislativas, que son bastante de línea dura contra Rusia, ¿no? De hecho, es decir, cuando los problemas que hubieron, que si le daban misiles Javelin o no misiles Javelin, al final el Congreso, pues, es decir, puenteaba un poco al presidente, ¿no? Y eso ocurre en muchas circunstancias. Por ejemplo, un caso radical, pero que está relacionado, es decir, puede haber cierta similitud histórica, cuando Estados Unidos retiró el reconocimiento o dio reconocimiento a China como la potencia. Es decir, que no era la República de China de Taiwán, sino que era la República continental y le dio el asiento en la ONU, etcétera, a Pekín. También el presidente Carter negoció con China retirar completamente el apoyo militar a Taiwán, ¿no? Y sin embargo las cámaras legislativas hicieron la ley de relaciones con Taiwán que exigía a Estados Unidos seguir manteniendo relaciones, dar apoyo militar, y Carter, que estuvo a punto de dejar vendido a Taiwán en una situación parecida a lo que podría ocurrir con Trump, con la OTAN y con Ucrania, dado que las cámaras son bastante más conscientes del peligro para Occidente que representa la amenaza militar de Rusia imperialista, porque las ambiciones de Rusia no se circunscriben solamente a Ucrania, sino hasta Europa Central, pues, y además Estados Unidos ya ha estado en 2 guerras mundiales por no haber atendido suficientemente las necesidades de seguridad europea, se vio arrastrada 2 veces en la Guerra Fría, y si se atendiera otra vez las necesidades de seguridad europea, eso sería pan para hoy, ¿no? Ahorrarse unos cuantos dólares en retirar soldaditos, pero a los 5 o 10 años va a estallar una guerra general europea nuevamente, ¿no? Y eso lo saben todos los que estudian relaciones internacionales, historia, y de ahí que el establishment, el Pentágono o el Congreso, pues no esté a favor de lo que dice el presidente. Más allá del populismo, que lo diga en un mitin, la gente le aplaude. Por tanto, no hay que ser, es decir, demasiado alarmistas con lo que diga Trump. Es muy preocupante porque Trump sí podría poner ruedas en el camino, podría intentar retirar algunas tropas, no sería, evidentemente, no daría tanto apoyo a Ucrania como con un Biden, pero eso no significa que sea tan fácil una desconexión estadounidense de Europa. Precisamente hablando de Europa, en las últimas horas ha habido movimientos, sobre todo por parte de los países bálticos. Vistoretti, Ezequiel, quiero preguntarte a ti por esta cuestión, en concreto la inteligencia de Estonia, que dice, bueno, pues un poco la línea de lo que están diciendo Alemania, Dinamarca, son ya muchos países los que parece que tienen el mismo mensaje. Dicen que Rusia se prepara para un conflicto con Occidente, algunos hablan de 3 a 5 años, Estonia dice que en los próximos 10 años. Bueno, ¿por dónde comienzo? El argumento de una avanzada imperialista por parte de Rusia carece por completo de fundamento. En ningún ámbito académico de estudio de relaciones internacionales más o menos serio, desideologizado, independientemente de la línea seguida por cualquier investigador, bueno, representa una soncera, sencillamente. Las causas de la guerra parecen clarísimas, responden al avance de la OTAN hacia el este de Europa y finalmente la reacción de Rusia. Y esto no porque Rusia represente una entidad buena, benéfica o algo angelical, sino sencillamente porque Rusia carece de interés por la conquista del este de Europa, el centro de Europa, el resto del mundo y todas estas tonterías, y además carece de las posibilidades también. Y más aún desde el inicio del ataque ruso en 2022 y los cambios sufridos por la forma de desarrollo de la guerra, a partir de los cuales cualquier ofensiva militar presenta un costo altísimo con respecto a las acciones de defensa, principalmente por la aparición de los drones y la masificación de los drones. Eso con respecto a la vocación imperialista de Rusia. Respecto a lo de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos y la OTAN, podemos sí realizar un análisis formal, incluso legal, respecto a los requerimientos
para la aprobación o la desaprobación de una cosa o de la otra, pero Estados Unidos en términos prácticos, hoy día ya abandonó la OTAN. ¿Sí? La OTAN participaba hasta hace muy poquito. Por favor. ¿Puedo redondear, por favor, la idea? Después, si vos querés, podés presentar tus argumentos libremente nuevamente. Bueno, hasta hace nada patrocinaba la guerra, de hecho motorizó esta guerra de innumerables maneras, la patrocinaba hasta hace nada y de la noche a la mañana, cuando determinó que ya no representaba un negocio por las consecuencias generadas por esta guerra, inmediatamente determinó abandonar el apoyo militar y económico, con lo cual, en términos prácticos, ya abandonó su principal participación en la OTAN y ahora aparece Trump con el mensaje de vamos a despachar la guerra en 2 días, si no realizan una contribución, entonces no vamos a ayudarlos con la seguridad. Con lo cual, esa es la situación. Después, más allá de si puede o no puede con un voto más o con un voto menos, lo mismo que con los acuerdos de libre comercio. Según la normativa estadounidense, los presidentes no pueden determinar la participación o no en los acuerdos de libre comercio porque debe convalidarlo el Congreso, pero cuando Trump en su momento determinó el final del acuerdo de libre comercio en negociación con la Unión Europea, el llamado TTIP, y el acuerdo también entre Canadá y la Unión Europea de manera indirecta, bueno, en poquitos días ese proyecto desapareció en el aire como si nada. Una vez más, el problema para Europa aparece en una línea equivocada con respecto a los propios intereses securitarios de Europa, en primer lugar por esta subordinación sin sentido a los Estados Unidos en lugar de generar instituciones securitarias propias, en segundo lugar por generar un conflicto con su vecino. Imposible una Europa segura sin Rusia y más aún, imposible una Europa segura contra Rusia. Pero bueno, esa representa la política de la Unión Europea desde hace bastante tiempo y bueno, esto generó que la OTAN, desde la caída de la Unión Soviética y el fin del Pacto de Varsovia, momento hasta el cual la OTAN había realizado su función como alianza defensiva de manera exitosa a través de la disuasión, pero a partir de entonces desaparece el enemigo y metamorfosea la OTAN de una alianza defensiva hacia una alianza ofensiva, sin el más mínimo beneficio para Europa, en el caso de España mucho menos, porque las hipótesis de conflicto no aparecen ni en Libia, ni en Ucrania, ni en Yugoslavia, sino en el sur con Marruecos. Y bueno, a partir de entonces Europa comienza a acompañar estúpidamente la política de expansión de la OTAN, motorizada por sectores de Estados Unidos, no por todos los sectores de Estados Unidos, porque muchos inteligentemente vaticinaban que esto generaría un enfrentamiento con Rusia y finalmente lo generó. Y ahora aparece en esta situación, subordinación a Estados Unidos, incapacidad defensiva y los Estados Unidos de repente la abandonan, no solo militarmente, sino que incluso determinan también la interrupción de los envíos de gas después de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, volado, por cierto, verdad sabida por todos, por los propios Estados Unidos, para generar la interrupción de la relación con Rusia. Ahora los Estados Unidos determinan temporalmente al menos la interrupción de los envíos de gas. ¿Cuál es el gas utilizado por Europa en este momento? Básicamente gas licuado proveniente de Rusia a un precio muchísimo mayor. Esa es la situación general de un conflicto político. Bueno, después también podemos realizar análisis sobre cuestiones militares específicas, pero ese es el fondo de la cuestión y es el atolladero en el cual aparece Europa con estos liderazgos actuales verdaderamente
incapaces a todas las luces y una población lamentablemente desmovilizada, lamentablemente excesivamente pasiva. He visto que no estaba nada pasivo, en este caso era Guillermo, veía que no estabas en desacuerdo en este caso con Ezequiel. Quiero saber qué opinas de todo lo que ha comentado y sobre todo de esta nueva advertencia por parte de un país europeo diciendo, bueno, que Rusia va a atacar a un país de la OTAN. Llevamos varias semanas, meses viendo este tipo de mensajes. Sí, no solamente es que en los ámbitos serios de relaciones internacionales y estudios estratégicos, contrariamente a lo que decía mi interlocutor, si se contempla esa hipótesis, sino que los servicios de inteligencia de los países de la OTAN realmente lo contemplan. Es decir, no es algo que vengan desde ciertos think tanks que puedan tener interés político en fomentar un discurso antirruso, que eso también existe, ¿no? Sino que de los propios servicios de inteligencia así se establece. Y la política militar rusa también está enfocado en esa dirección. Hay que ver las reformas militares que ha iniciado Rusia a final del año 23 y comienzos del año 24, en el que hay una gran concentración. Ya veremos si tendrán capacidad o no, pero los rusos dicen que sí tienen capacidad para rearmar y concentrar una gran masa de maniobra frente principalmente a los países bálticos y Finlandia. Es un cambio de la postura militar bastante importante. Y después también tenemos que los propios rusos, más allá de que esto no es una cuestión de opinión, sino que es información que ocurrió en enero del año 22, que los propios rusos han exigido a la OTAN que se retire a las fronteras del año 96, ¿no? Es decir, no es una hipótesis en base a investigar lo que piensan los académicos rusos y los generales, como yo he hecho durante años, ¿no? Y de ahí que pudiera anticipar la guerra en Ucrania con mucho tiempo de antelación, sino que es que los propios rusos, ya decirnos, no lo escriben ciertos politólogos en sus documentos, sino que la propia diplomacia rusa exigió esa retirada, ¿no? Como un nuevo marco de seguridad. Y de ahí unas preocupaciones que lo que dicen estos papeles que publican, porque el estonio se puede leer, hay un PDF de unas 90 páginas aproximadamente, lo que dicen, porque es que si en el caso que Rusia, que los rusos dicen que tienen una capacidad de remodernizar o de actualizar unos 2000 y pico tanques al año, ¿no? Varios miles de blindados, etcétera, pues que en el caso de que gane la guerra en Ucrania próximamente y se deje a Ucrania, es decir, y se deje la capacidad industrial rusa con las cifras que dan los propios rusos, en pocos años tendrían un ejército bastante considerable, ¿no? Y si además tenemos en cuenta que no todo, es decir, que consigan dividir a la OTAN, por ejemplo, si gana Trump, que aunque no puede retirar a Estados Unidos de la OTAN, desde luego va a tener mucho menos apoyo que en el caso de que hubiera un presidente. Eso es evidente, porque lo que podría ocurrir es que en caso de un ataque de Rusia contra la OTAN, si hubiese un presidente, se invoca el artículo 5 y sencillamente Trump pues decide no mandar tropas, ¿no? Eso podría ocurrir. Pero también en desacuerdo, teniendo en cuenta que eso sí podría ocurrir sin que Estados Unidos se retire de la OTAN, el presidente de turno podría tomar medidas ejecutivas para defender solamente un poco la OTAN, no un mucho como dictan los propios planes defensivos de la OTAN, que se hacen cada año, y respecto a los planes defensivos que se hacen y que se hacen en maniobras cada año, esto también niega lo que estaba diciendo mi interlocutor, de que Estados Unidos ya ha abandonado la OTAN. No, el Congreso, para sacar el tema del acuerdo de la frontera con México, pues está paralizando como un toma y daca para que le den el acuerdo en esto y entonces ya desbloquear lo otro. No es que el Congreso o muchos de los republicanos, sino que de una manera, en mi opinión, irresponsable, lo usan como correa de transmisión, ¿no? Para el chalaneo político. Y cualquiera que esté bien informado de lo que ocurre dentro de la OTAN, Estados Unidos está desplegando armas desde el año 22, el número de tropas hasta la actualidad, en decenas de miles de soldados. Y por tanto, a día de hoy no se está desconectando. Otra cosa que si gana Trump, como digo, a la hora cierto, pues podría poner a negar completamente pues la eficacia de los recursos americanos merme mucho, ¿no? Y eso aliente una agresión militar rusa. Eso es en lo que no estaba, en esos puntos con lo que no estaba de acuerdo con el interlocutor.
Bueno, pues más allá de todo esto, veía que nos decían que si no respetábamos a nuestros espectadores, para nosotros, ya saben, nuestros espectadores que son lo más importante, más allá de que estén en acuerdo o en desacuerdo con nuestros analistas. Ezequiel, antes de terminar contigo, hablando de desacuerdos, quiero preguntarte por la orden de busca y captura de Rusia a la primera ministra de Estonia, a Kaja Kallas, porque esto sí que parece un paso más, ¿no? Además ha dicho Zaharova que esto es solo el principio. Empezamos el programa contando que Rusia va a suspender su participación en la OSCE y parece, bueno, pues que sigue dando pasos para alejarse de Occidente y también para responder a los bálticos que no paran de lanzar alarmas y alertas, ¿no? Realmente no puedo determinar qué responder, porque en este toma y daca, en este día a día de declaraciones, provocaciones, idas y vueltas y más respecto a los países bálticos, evidentemente motivados por una rusofobia muy fuerte, rusofobia sin lugar a dudas basada en la historia de esos países y en su constitución nacional a partir de la disolución de la Unión Soviética, pero recordemos que si Rusia lo quisiese y si efectivamente Estados Unidos determina abandonar de manera formal o informal la OTAN, Rusia podría conquistar esos países casi de manera inmediata. En realidad, la cuestión más allá de las elucubraciones militares, y por cierto, yo participo de la afirmación de mi colega respecto a que todas estas hipótesis aparecen en los servicios de inteligencia, aparecen en las agencias de seguridad. Sí, bueno, claro, como aparecen tantas otras locuras y estupideces en servicios de inteligencia, al servicio de gobiernos completamente desorientados, sin la más mínima ubicación y comprensión de los procesos históricos, políticos y económicos en curso. Sí, sin dudas que ahí aparece en discusión la conquista de Rusia mañana mismo de todo el mundo, pero eso no responde a la realidad, sino a una burbuja ideologizada de personas pagadas precisamente para pergeñar ese tipo de escenarios a veces delirantes. Lo interesante, la reflexión, el análisis serio aquí aparece en el cálculo de los puntos a favor y puntos en contra, o de las ganancias y de las pérdidas de Rusia respecto a la conquista de cualquier territorio o cualquier país. La idea, por ejemplo, de que Rusia quería conquistar Ucrania, para Rusia representa en términos políticos un pésimo negocio. Para Rusia parecía mucho más acorde a sus intereses la existencia de un país aliado en sus fronteras como Ucrania, con un gobierno prorruso y un voto más, tanto en la Asamblea de las Naciones Unidas como en el Consejo de Seguridad, eventualmente ante la en el caso para un asiento de los asientos rotativos del Consejo de Seguridad. Segundo punto, ¿por qué habría de querer Rusia la conquista de los territorios ucranianos, mayormente habitados por ucranianos antirrusos, pro-occidentales, en algunos casos de ellos abiertamente nacionalistas, y en el caso del nacionalismo ucraniano muchas veces aparece escrito con Z, ¿no? ¿Cuál representaría el negocio para Rusia? ¿La existencia de partisanos y de ataques terroristas permanentes? Ninguno. ¿Cuál el negocio en su momento para Rusia? ¿Qué relación querría Rusia? ¿Quiso y querría aún hoy día con Europa? Una relación de cooperación como la llevada a cabo por Rusia y por Europa, en gran medida por la política alemana hasta la llegada de Scholz, de cooperación y de intercambio, de venta de energía y de productos mayormente alimenticios, de grano, de otros productos primarios y la recepción de tecnología y productos manufacturados. Ese es el negocio para Rusia con Europa hasta hace no mucho tiempo, y es en su momento el negocio para Europa también, un negocio tanto en lo
económico como así también en lo político, porque generaban la desaparición de una hipótesis de conflicto. ¿Y quién determinó el torpedeo de esa relación? ¿Quién determinó la destrucción de esa relación? No Rusia, ni siquiera Europa, sino los Estados Unidos, y Europa acompañando tontamente en contra de sus propios intereses esa política de destrucción de ese relacionamiento, y después coronada por el acto de guerra llevado a cabo por Estados Unidos con la voladura de la infraestructura del Nord Stream 1 y 2, infraestructura, por cierto, rusa, pero también alemana. Recordemos que el 49% de la propiedad de ese gasoducto aparecía o aparece aún en propiedad de empresas alemanas. Cierto que a partir del inicio de la guerra comienza para Rusia una situación completamente inédita y reacciona en ese contexto con un giro hacia China y hacia los BRICS, con lo cual ahora la relación con Europa aparece a la luz de eso, además de que también comienza un proceso de sustitución de importaciones muy exitoso hasta el momento, con cifras de crecimiento económico superiores a las de todos los países del G20. Pero en principio por conveniencia no aparece una conveniencia de Rusia en la conquista de Europa, en el bombardeo de Estonia o en el asesinato de Biden. No, eso no responde a la realidad política, al análisis político. Bueno, Ezequiel, pues de momento siguen las alarmas, las advertencias por parte de países bálticos, también acusaciones por parte de Rusia, que además ha dicho que esto es solo el principio, que esta orden de busca y captura, por ejemplo, contra Kaya Kalas, va a ser solo el principio de las acciones que van a llevar a cabo. Os damos las gracias, Guillermo, Ezequiel, un placer estar por aquí una tarde más con vosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós, un placer. Placer, muchas gracias. Pendientes, como siempre, de la actualidad, de las últimas horas, del análisis, como siempre, intentando traerles la mejor información. Hacemos una breve pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.